En este video lo que vamos a ver es la resolución de los problemas o las etapas que nos van a ayudar para resolver los problemas. Como hablé anteriormente, dentro de la programación, regularmente lo que hacemos es resolver problemas. Por eso es que acá lo necesario es de que ustedes conozcan de cuál es la manera correcta para resolver un problema, cuáles son los pasos que se realizan para poder documentar esa solución y poder llevarlo ya a una práctica en computadora, ¿verdad? Que ya utilizamos un programa para poder resolver ese problema. Las etapas de resolución de problemas están divididas de esta manera, están divididas en fases. Dos fases pueden ser identificadas en el proceso de resolución de problemas, ayudados por computadora. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ya poder plasmar toda esta solución dentro de un programa. Tenemos como fase 1 la fase de resolución del problema, que sería la anterior a colocarla en un programa. Y la fase número 2, que se le conoce como fase de implementación o de realización, y esta ya va a un lenguaje de programación. Si vemos la imagen de acá a la par, podemos ver de que empezamos con un análisis del problema, diseño del algoritmo, verificación del algoritmo y luego pasamos a la parte de trabajar en la computadora, donde ya lo codificamos, ¿verdad? Ya lo pasamos a código, ejecutamos el programa, verificamos que el programa está bien y ya lo ponemos en marcha, ¿verdad? Eso es lo que haríamos en esta parte. Si hablamos del análisis del problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se necesita. Primero entender qué es lo que se necesita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. ¿Qué es lo que necesito para poder resolver ese problema? Entonces acá vemos que en el análisis lo que hacemos es definición del problema, que los datos de entrada, cuáles van a ser y cuáles van a ser los datos de salida o el resultado que se quiere obtener. Esto es necesario tenerlo en cuenta en el momento de hacer el análisis del problema. Para ello tenemos la siguiente fase, que sería el diseño del algoritmo. Pues un algoritmo conocemos que es una secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades, es decir, de que no tengamos dos formas de interpretarlo, no que solo una forma de verlo e interpretarlo, que conducen a la solución de un problema dado y es expresado en lenguaje natural, digamos en palabras en español. Las características de un algoritmo son básicas y estas son las características que debemos conocer que tiene un algoritmo y serían: debe ser preciso, indica el orden de realización de cada paso, paso a paso, ¿verdad? En ese orden. Luego tenemos, si se sigue, está definido, si se sigue dos veces obtiene el mismo resultado cada vez, ¿verdad? Esa sería una de las características. Y por último es finito, tiene un fin. Por favor, a todos los programas colóquenles fin, porque si los dejamos sin fin, entonces se vuelve un ciclo infinito que muchas veces puede incluso arruinarles en alguna parte de la computadora. Puede ser la memoria, puede ser el disco, etc. Pero tratemos de colocarle fin a nuestros programas. Entonces estas serían las tres características básicas. Tenemos acá un ejemplo. Desarrollar un algoritmo que calcule la superficie de un rectángulo proporcionándole su base y su altura. Lo primero que deberá hacer es plantearse y contestar las siguientes preguntas. Acá tenemos algunas preguntas. Primero vamos a ver cuáles son las entradas. ¿Qué datos son de entrada? Sería la primera pregunta. ¿Cuántos datos se introducirán? Sería la segunda pregunta. ¿Cuántos son datos de entrada válidos? Esa sería la tercera pregunta. Luego tenemos cuáles son las especificaciones de salida. ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Cuántos datos de salida se producirán? ¿Qué precisión tendrán los resultados? ¿Se debe imprimir una cabecera? Estas son preguntas básicas que podríamos hacernos, pero si queremos reducir todo esto, podríamos preguntarlos solo cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Eso es lo más importante acá.
Los pasos para el primer diseño del algoritmo serían entrada desde periférico de entrada, por ejemplo, el teclado. ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar la base y va a entrar la altura. Paso número 2, cálculo de la superficie, multiplicando la base por la altura. El paso número 3 sería salida por pantalla de base, altura y superficie. Esas serían las tres cosas o los tres pasos que se tendrían que hacer para resolver el problema anterior. El lenguaje algorítmico debe ser independiente de cualquier lenguaje de programación particular, pero fácilmente traducible a cada uno de ellos. Estos tres pasos que están acá es el algoritmo que se creó para poder solucionar el problema anterior. Es algo muy simple, ¿verdad? Pero si se dan cuenta está bien entendible y yo esto ya lo puedo traducir a cualquier lenguaje. Y eso es lo básico, lo principal. Luego seguiríamos con la fase de la verificación del algoritmo. Una vez que se ha terminado de escribir un algoritmo, es necesario comprobar que realiza las tareas para las que se ha diseñado y produce el resultado correcto y esperado. El modo más normal de comprobar un algoritmo es mediante su ejecución manual. Digamos que ustedes repasen paso a paso qué es lo que hace y si realmente hace lo que pide el problema, ¿verdad? Usando datos significativos que abarquen todo el posible rango de valores y anotando en una hoja de papel las modificaciones que se producen en las diferentes fases hasta la obtención de los resultados. Este proceso se conoce como prueba del algoritmo. Entonces venimos nosotros y empezamos a evaluar. Podemos colocar en un papel cuáles son los resultados que me va a ir dando conforme yo vaya realizando cada uno de los pasos. Eso es lo que al final interesa en esta parte. Luego tenemos la fase de implementación. Ya pasó por la parte de realizar su algoritmo, de revisión, etc. Entonces ya sigue la fase de implementación. En esta fase lo que se va a hacer es representar gráficamente mediante una herramienta de programación, y gráficamente estoy hablando de un diagrama de flujo, pero también estoy hablando de un pseudocódigo. Y verificado se puede pasar a la fase de codificación. Después de que yo hice mi diagrama de flujo y mi pseudocódigo, lo que conlleva es realizar la codificación, pasarlo a un programa, ¿verdad? A un lenguaje. Traducción del algoritmo, un determinado lenguaje de programación que deberá ser completada con la ejecución y comprobación del programa en el ordenador. Muy bien, acá tengo algunas fases que también se pueden tomar en cuenta. Digamos que esta sería como otra de las formas o de las etapas que se pueden tomar para resolver un problema. Puede ser lo anterior o puede ser esta parte. Tenemos el análisis, el diseño, codificación, ejecución, en este caso es verificación y depuración, mantenimiento y documentación. Estas son algunas otras fases que podemos tomar en cuenta. Puede ser este conjunto de fases que es igual que el anterior. Ahora tenemos un ejemplo de un problema. El enunciado dice que el problema es ir al cine, ¿verdad? O sea, el enunciado que se tiene que resolver es cómo ir al cine. Análisis del problema. ¿Cuáles son los datos de salida? La salida que queremos tener es ver la película. Los datos de entrada, ¿cuál sería? Sería el nombre de la película, la dirección de la sala, la hora de proyección. Eso debería tener para poder ver la película. Y también podríamos tener algunos datos auxiliares como comprar la entrada, el número de asiento, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos datos? Este sería como el análisis preliminar, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que cuando nosotros estamos realizando un problema o para resolverlo es necesario analizar el enunciado primero, entender qué es lo que nos están solicitando. Si yo no lo entiendo, es bien complicado poder dar una solución a un problema. Luego de ello tengo que definir las variables y este es un paso muy importante. Para que nuestro algoritmo sea funcional, debo definir variables al inicio. Debo saber qué es lo que debo almacenar, qué es lo que debo tener para poder resolver el problema. A continuación se realizarán algunos ejemplos. Veamos. Tenemos el enunciado. Dados 3 números por el usuario, digamos que el usuario los va a ingresar, súmelos, proporciona el promedio,
y escriba cuál es la diferencia entre el primer número y el último número ingresado. Las primeras preguntas son: ¿cuáles son las variables a utilizar? Debo definir acá cuáles variables voy a utilizar y cuántas también. ¿Cuáles son de entrada de esas variables y cuáles son de salida? ¿Qué tipo de datos son cada variable? Estas preguntas son fundamentales para poder empezar a resolver el problema. Entonces, solicito que estas preguntas siempre se las hagan cada vez que vayan a resolver un problema. Acá tenemos las variables que se van a utilizar. Variables de entrada tendríamos 3, número 1, número 2 y número 3. Variables de salida tendríamos 3 también. Una que va a ser la suma, otra que va a ser el promedio y otra que va a ser la diferencia. El nombre de las variables que se le va a colocar es el siguiente. Yo pude haberle colocado N1, N2, N3. En este caso decidí colocar num1, num2, num3. Como salida les voy a colocar suma, prom y resta, ¿sí? Se dan cuenta los nombres de las variables. Empiezan con una letra. Todas están con inicial minúscula. Y además de eso, tienen la característica que son cortas. No son nombres largos, sino que son muy cortos. Los tipos de datos que les voy a dar son los siguientes. Las variables de entrada van a ser de tipo entero, ¿verdad? Todos van a ser números. Las variables de salida, tengo que la suma y la resta van a ser enteras, pero el promedio va a ser de tipo float. ¿Por qué de tipo float? Porque cuando yo calcule el promedio, puede ser de que el resultado tenga decimales. Entonces yo tenga que definirlo con tipo float para que pueda almacenar ese valor. Si no, me lo va a almacenar solo en enteros y yo necesito ver los decimales. Acá ya lo tengo en pseudocódigo. Ya tengo toda la estructura que debería llevar el pseudocódigo. Colocamos acá programa y le colocamos un nombre al programa. Programa promedio. El módulo principal siempre va a ir ahí. Voy a tener un inicio y voy a empezar a agregar los datos. ¿Qué datos son los que tengo que tener? Las variables que voy a utilizar son prom, va a ser de tipo real, y de tipo entero van a ser todas las variables que ya indicamos. Todo esto termina con punto y coma. El cuerpo del algoritmo iría en esta parte. Algoritmo. Escribir, ingrese 3 números. Vean. Acá realmente no debería ser de esta manera. Acá debería ser ingrese num1, leer num1. Ingrese num2, leer num2. Ingrese num3, leer num3. Eso es lo correcto. Pero acá por cuestiones de espacio yo lo dejé en 2 líneas. Preferible que se solicite número por número. Luego tenemos un proceso, ¿verdad? Una operación. Suma va a ser igual a num1 más num2 más num3. Luego tengo otra operación. Prom. ¿A qué va a ser igual prom? A la suma que antes realicé dividido 3. Resta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número primero que se ingresó menos el último número que se ingresó, que es una de las partes que decía el enunciado. Luego escribir me va a servir para que en pantalla aparezca este mensaje. Y lo que va a aparecer es, el promedio es prom. ¿Sí? Prom, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo mención a la parte que está guardando ese valor. Ese valor está guardado en la variable prom, por lo tanto yo solo la estoy nombrando acá para que tome el valor que prom tomó en su momento. Luego, escribir la resta del primer número con el último es ¿dónde está almacenada esa información? En resta. Resta que era igual a num1 menos num3. Esa resta es la que tiene esa variable. Y por último tenemos el fin. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un inicio y un fin para que el pseudocódigo esté correcto. Luego de esto pues ya nos aparece acá el diagrama de flujo. Tenemos un inicio. Tenemos acá como entrada el num1, el num2 y el num3. ¿Qué procesos tengo? Tengo la suma, tengo el promedio y tengo la resta, ¿verdad? Estos deberían ir en las formas de proceso. Luego tengo una forma de impresión. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir promedio, voy a imprimir la resta.
Y por último, pues ya me voy al fin. Es tan simple el diagrama de flujo como esto, ¿verdad? Pero hay diagramas de flujo pues que no son tan simples. Si ustedes de plano en su momento ya lo vieron. Pero esto es para hacer un pequeño recordatorio de esta parte. Luego tenemos otro ejemplo. Diseñar el algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo correspondiente a un programa que imprime la última cifra de un número introducido. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Ingresa un número y me va a imprimir la última cifra. Es lo único que va a hacer. Acá tenemos la solución. Veamos. Tenemos el pseudocódigo. El programa se va a llamar último número. Módulo principal. Tenemos un inicio, los datos, que entre los datos tendrían mis variables. ¿Qué variables voy a utilizar? Un número, que es el que se va a agregar, y el resultado, que es el que va a almacenar el número final. Acá en el cuerpo del algoritmo lo que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese un número. Yo le voy a decir, ingrese un número. Leer, me voy a colocar acá el nombre de la variable que va a guardar ese valor, que sería número. Resultado, va a ser un proceso, va a ser igual a número mod 10. ¿El mod para qué me sirve? El mod, cuando yo lo utilizo en una operación, lo que va a hacer es que me va a devolver el residuo de una división, ¿verdad? Digamos, si el número fue 50, mod 10, el resultado en este caso va a ser el 0, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar. Escribir el resultado es resultado, porque ese es el nombre de la variable que tiene el valor que yo estoy agregando. Cuando esto yo lo traslado a C++, sería de la siguiente forma. Yo tendría acá mis librerías, que ya las vimos anteriormente, mi librería para entrada y salida de datos, librería para la consola. Luego estaría declarando mis variables, que en este caso serían dos, van a ser de tipo entero, número y resultado. Tendría mi módulo principal. Luego ya le pediría al usuario con cout y que aparezca en pantalla, ingrese un número. Con sein lo que voy a hacer es almacenar ese valor en la variable que le voy a indicar acá, que sería número. El resultado va a ser igual a número. El mod en C++ yo lo puedo representar por medio del porcentaje 10. Luego imprimo en pantalla. El resultado es resultado. El get serviría para poder detener un momento en la pantalla y ver el resultado. Y el return ya me serviría para salir del programa. Y eso es lo único que haría esta parte. Necesito que ustedes por favor analicen este programa, ingrésenlo dentro de su IDE, ¿verdad? Que ya lo tienen o que lo están instalando, y traten de probarlo. Cuando terminen ustedes de teclear este programa, lo que voy a necesitar es que presionen dentro de su IDE la tecla F9. Con F9 lo que voy a hacer es identificar si mi programa tiene errores. Si no tiene errores, si me aparece 0 en esa ventanita, cerramos la ventanita y volvemos a presionar. Y ahora vamos a presionar control F9. Control F9 me va a servir para poder ejecutar el programa y que aparezca en pantalla los mensajes que yo estoy mandando acá. Entonces, cuando yo presione control F9, va a aparecer en pantalla ingrese un número. Ingresan ustedes el número y luego tendría que aparecer el resultado es y el valor que se le asignó acá. Esa sería la forma de trabajar. Igual esto lo vamos a estar viendo de una forma más detallada en el siguiente video para que vean un poco más acerca de las palabras reservadas, para que vean más de las bibliotecas, de la estructura del programa, etc. Entonces este es un pequeño inicio, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a probar sus herramientas. El ejercicio que queda es el siguiente. Son 3 enunciados. ¿Para cuándo serían estos enunciados? Para el día sábado como última hora. Si pueden entregarlo antes de la clase sería ideal porque esto es lo que se va a estar realizando en clase. Realice un programa que solicite un número y luego identifique si es par o impar. Imprima en pantalla el resultado par o impar. Ustedes no lo van a hacer en C++. Lo que necesito que hagan es que me realicen el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Primero pseudocódigo, luego diagrama de flujo.
igual de los tres, ¿verdad? Pseudocódigo, diagrama de flujo. Realice un programa que solicite nombre, horas y precio. Calcule el salario, la tasa y el salario neto. Imprima en pantalla el nombre, el salario, la tasa y el salario neto. Tome en cuenta las siguientes fórmulas, acá se las doy para que ustedes puedan hacer los cálculos correspondientes. Realice un programa, el tercero, que solicita el nombre del alumno, año de nacimiento, sección, promedio de un estudiante, haga que aparezca en el encabezado del programa el nombre de la institución, que puede ser inventada. Calcule la edad con el año de nacimiento ingresado y al final, ¿qué es lo que va a imprimir? El nombre, la edad y el promedio. Estos son los tres problemitas que ustedes van a resolver. ¿Qué es lo que van a hacer? Su pseudocódigo y su diagrama de flujo. Sí, ya en clase pues los vamos a estar viendo la solución. Todas las dudas que ustedes tengan, etcétera, me las van a hacer saber ahí. Pero necesito que esto lo trabajen estos días para poder entender este tema. ¿A dónde me lo van a enviar? Me lo van a enviar a la plataforma. Ahí va a haber un apartado que va a decir tarea número 2 y en esa parte me tienen que subir esto, ¿verdad? Como les digo, preferible que sea antes de la hora que les toca el curso para que ya podamos platicar de este tema ya en clase. Ahora bien, ya llegamos al final de este video. Les dejo un versículo: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se hagan realidad. Créanme que eso es muy cierto, yo lo he comprobado y por eso es que les comparto este pequeño versículo. Les agradezco mucho por su atención. Disculpen si me tardé un poco más, pero es necesario que ustedes entiendan esta parte. Si hay algo que no entienden, me pueden mandar un correo, me pueden mandar un WhatsApp, etcétera, y con gusto yo les estaré apoyando. Cualquier duda, yo estoy siempre disponible para que ustedes puedan entender esas partes que aún no se conocen bien, ¿verdad? Eso sería todo por este video. Gracias por su atención y nos estaríamos escuchando en un siguiente video.